feria del mundo, como los niños se pierden en la feria, ¿no? Y hemos perdido de vista esta incompatibilidad espiritual implacable entre los dos amores, al mundo o al Padre. Creo que con lo que llevo dicho queda dibujado el fenómeno al que quisiera salir modestamente al paso el librito que les presento hoy y que invita desde su tapa a los bautizados a ponerse a vivir de cara al Padre para nacer de nuevo y de lo alto. ¿Cómo pretender que se viva como hijo? Es decir, de cara al Padre, si no se cree en el Padre. ¿Y cómo pretender que se cree en el Padre si no se lo predica? ¿Y cómo se lo va a predicar si no se lo ama? La crisis de la predicación produce inevitablemente una crisis de fe, pero proviene también de una crisis de fe. Y la crisis de fe se refleja en la ruina de la vida bautismal y de la espiritualidad cristiana católica auténtica. Hay que insistir, por lo tanto, en predicar al Padre y explicitar al Padre. No puede haber vida filial si no se predica al Padre y al Hijo. La implicitación del Padre corta la efusión de la corriente de gracia que vivifica la Iglesia, porque siendo el Padre la fuente de la vida y del amor, si se lo silencia y si en lugar del Jesucristo, Hijo del Padre, se lo permuta por un Jesús sin Padre, la Iglesia, los fieles, las almas se cortan de la fuente de la gracia. Podría continuar, pero creo que con esto he dibujado lo suficiente el fenómeno eclesial al que pretende salir al encuentro este librito. Es un humilde alegato, quizá un grito en el desierto, una llamada a volverse filial y fervorosamente al Padre que nace de mi propia necesidad. Y es, en primer lugar, exhortación a mí mismo, a vivir en cada momento como hijo, recibiéndome del Padre. Me restaría quizá exponer a grandes rasgos la estructura de su contenido, de lo que puede leerse en el texto de contratapa y se advierte recorriendo el índice. Como otros libros anteriores, este ha nacido de fichas destinadas a los fieles que asisten a un retiro. En este libro he reunido las 3 primeras fichas de una exposición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Se le podría preguntar al fiel común, glosando la pregunta de Felipe, el eunuco, de la reina de Utopía. ¿Entiendes lo que dices? ¿Sabes lo que pides? Y si no sabes lo que pides y deseas, ¿cómo puedes desearlo en realidad? ¿Qué es lo que en realidad desea el corazón del bautizado cuando ora con estas palabras? La santidad, el reino, la voluntad de Dios. He ahí 3 conceptos centrales de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, cuyo significado me sentía urgido a explicitar, porque advertía que al amparo de las vaguedades en la enseñanza habían ido cundiendo las deformaciones acerca de su real contenido, y esto había acarreado graves daños en la fe y la vida cristiana de los fieles. El capítulo dedicado a la santidad del nombre recupera por eso los 2 aspectos esenciales de la santidad divina. Por un lado, la trascendencia ontológica, por otro lado, la proximidad existencial. El capítulo dedicado al reino despeja, siguiendo la enseñanza de la Redentoris Missio, las desviaciones del concepto de reino de Dios y lo reconducen a la condición filial. Se habla de construir el reino, cosa que es herética. El capítulo dedicado a la obediencia filial apunta a la vivencia concreta de la espiritualidad filial. A cada uno de estos capítulos corresponde un anexo donde se trata de las desviaciones prácticas correspondientes. En esos anexos me ocupo de cómo el ver, juzgar y actuar fue entendido en sentido modernista, puesto en cuarentena por Santo Domingo y por fin rescatado por Aparecida, para que tanto el ver, el juzgar como el actuar fuesen los de la fe y no los de una experiencia puramente humana y anterior a ella.
postulada como un propedéutico para llegar a creer y actuar como creyente. Vinculado con este método estaba el que fue durante años dogma de la enseñanza catequística y era la comprensión modernista del hecho de vida como punto de partida de la revelación y puerta de acceso al sentido verdadero de la historia sagrada. En esta obrita, pues, se conjuga por un lado la exposición de las nociones centrales de la santidad del Padre, la vida filial, la obediencia filial, con, por el otro lado, la señalación de algunas desviaciones modernistas que se difundieron bajo forma de métodos de pastoral y catequesis y que en los hechos funcionaban desautorizando la revelación histórica y sustituyéndola por una presunta revelación que sucede en la vida y que es posible ver y enjuiciar dejando en suspenso la fe por razones de método. Creo que esas deformaciones metódicas modernistas forman parte del clima del desafecto moderno hacia Dios Padre, autoridad del amor divino que da el ser, y de su manipulación de la figura del Hijo para convertirlo en un simple hombre para los demás que viene a ser un Dios que me sirva. Esto es la presentación de la obra.